Doctor, creo que ya podemos iniciar. Perfecto. Ok, entonces, buenos días, chicos. Hoy vamos a desarrollar el tema desórdenes del movimiento. Quiero comentarles que pueden interrumpir en el momento que quieran, aclarar lo que quieran, pero siempre con el micro, porque no puedo ver el chat y no suelo responder chats, sino a micro abierto. No digo a cámara abierta, micro abierto. Este capítulo, Desórdenes del Movimiento, a lo largo de los años ha tenido muchos nombres. Movimientos involuntarios, trastornos del movimiento, enfermedades extrapiramidales, enfermedades de los ganglios basales. El término, digamos, actual es el de desórdenes del movimiento. Y corresponde más o menos a la tercera parte de los casos neurológicos que hay. Así que es un capítulo importante y solamente vamos a repasar lo que podría ser más importante para un médico general, un médico internista, un médico serumista, etc. Vamos a empezar con el primer trastorno del movimiento, que son los denominados parkinsonismos. Si ustedes recuerdan semiología, parkinsonismo es simplemente un síndrome que incluye 4 componentes. El primero, un movimiento involuntario, sí, por supuesto, que es un temblor, el temblor de reposo, un temblor de extremidades, puede ser manos, puede ser pies, puede ser mandíbula, y que se caracteriza porque la persona tiembla estando quieta, estado sentada, en reposo. La segunda anomalía es la alteración del tono muscular. Hay un incremento en el tono muscular denominado rigidez, que solamente se podrá evaluar a través de movimientos pasivos de las extremidades para ver si hay resistencia o no. El tercer componente es la lentitud que presentan estos pacientes para caminar, para correr, para comer, para vestirse, para bañarse, etc. Esta lentitud en el movimiento se denomina bradiquinesia o bradicinesia, y según el estadio también se puede llamar acinesia o hipocinesia. Son 3 sinónimos al respecto. Y finalmente el cuarto componente es la alteración de los reflejos posturales. ¿Qué quiere decir alteración de los reflejos posturales? Pierdo yo la capacidad de preservar mi estabilidad, mi posición erguida, mi posición erecta. Y ante cualquier giro o golpecito pierdo la estabilidad y me puedo caer. Es decir, he perdido los reflejos que mantienen mi equilibrio. Son los 4 componentes de los denominados parkinsonismos. Pero ¿cuáles son las causas de parkinsonismos? Si vemos todos los pacientes que entran, no sé, en una semana por consultorio, por la puerta del consultorio, con parkinsonismos, este PAI es más o menos el mismo en todas partes del mundo. El 75% aproximadamente, o sea, 3 de cada 4 parkinsonismos corresponden a la enfermedad de Parkinson, la clásica enfermedad de Parkinson. Y entre un 10 a 15% ahí se reparten, están los denominados parkinsonismos secundarios y los denominados parkinsonismos plus, que son enfermedades degenerativas muy parecidas al Parkinson. Vamos a tratar de desarrollarlas todas rápidamente. Este es el temblor de reposo. Vamos a ver si corre el video, a veces corre, a veces no. Un típico temblor de reposo propio de la enfermedad de Parkinson. Esto es visible. Esto no necesitamos tocar al paciente. Esto es semiología, estamos recordando. Y para evaluar la lentitud, la hipoquinesia, le pedimos, por ejemplo, que haga movimientos rápidos de abrir, cerrar la mano, rápidamente, lo más rápido que puedan. Y vean ustedes lo lento del movimiento, lo lento del movimiento. Fíjense la facies hipomímica, todo eso es hipoquinesia. Fíjense lo lento que hace esos movimientos. Así se evalúa la hipoquinesia. Entonces, parkinsonismo. Empecemos con la enfermedad de Parkinson, que es la más frecuente. Es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente, porque la primera enfermedad neurodegenerativa es el Alzheimer, pero es una demencia, ¿no? La segunda en frecuencia degenerativa es el Parkinson y está presente más o menos en una persona por cada 1000 habitantes. Pero si nosotros lo redujéramos a una población, porque claro, Parkinson no hay en niños, ¿no? Parkinson no hay en adolescentes. Si nos redujéramos a una población de más de 65 años, ahí sí vamos a encontrar un caso por cada 100 personas mayores de 65 años. O sea, estamos hablando de una enfermedad frecuente. El 90%
se inicia después de los 40 años. Puede empezarse a los 50, a los 60, a los 70, a los 80. Y la edad promedio en casi todo el mundo, incluso Perú, es la de 57 años, de presentación de los primeros síntomas, presentación del temblor o de la rigidez o de la hipoquinesia. Ojo que si estamos diciendo que el 90% inicia después de los 40, estamos diciendo también que un 10% puede empezar antes de los 40, y de hecho es así. Entre los 20 y los 40 años puede empezar el otro 10%. Son formas un poco atípicas, a veces con un componente genético, pero existe. O sea, alguien que diga, tengo 38 años y me han diagnosticado Parkinson, no es que está loco, ni él ni su médico, seguramente que es así. El otro tema es que esta enfermedad, como la mayoría de enfermedades degenerativas, como el Alzheimer, como la esclerosis lateral amiotrófica, son enfermedades esporádicas, es decir, un solo miembro en la familia lo tiene. Pero hay un componente en todas estas enfermedades que bordea el 10%, que son formas familiares, es decir, más de un miembro en la familia tiene la enfermedad, en este caso la enfermedad de Parkinson. Y ahí sí se han identificado varios genes mutados a lo largo de los últimos 25 años, pero estamos hablando de la minoría de los casos. En la gran mayoría de los casos no se sabe la causa. ¿Qué es lo que sucede en el cerebro de las personas con Parkinson? Sobre acá arriba a la izquierda estamos viendo dónde está el puntero. ¿Se está viendo el puntero, por favor, si me pueden ayudar? Sí, doctor, sí se ve. Muchas gracias. Aquí lo que estoy señalando es el mesencéfalo, los pedúnculos cerebrales de una persona que ha fallecido sin Parkinson. Y como ha fallecido sin Parkinson, estamos viendo claramente esta estructura negruzca que son los locus niger o substancia nigra. Es negruzco porque dentro de las células hay un pigmento que es la melanina. La misma melanina que tenemos en la piel, la misma melanina que tenemos en el pelo, en el color de los ojos, está aquí. Solo que por estar en el sistema nervioso se llama neuromelanina, pero es la misma melanina. Bueno, este es el mesencéfalo de un paciente que falleció con Parkinson. Y lo primero que un patólogo va a ver macroscópicamente hablando es la despigmentación, ¿no? La palidez, la pérdida de la negrura del locus niger o sustancia negra. Muy bien. Cuando el patólogo lleve esto a la microscopía, va a ver en un cerebro sin Parkinson gran población neuronal, ¿no es cierto? Muchas células por aquí, y en el paciente con Parkinson un depoblamiento neuronal, es decir, ha habido muerte neuronal, se ha ido perdiendo las células porque esta es una enfermedad neurodegenerativa. Dicho sea de paso, estas células que están aquí contienen un neurotransmisor que es la dopamina, y que la va a llevar hacia arriba, hacia el estriado, para formar esta vía que es la vía nigroestriada, que es la que más se perturba en la enfermedad de Parkinson. Finalmente, el patólogo tiene que hacer algo más. En estas células remanentes, porque evidentemente no han muerto el 100%, ha muerto una gran mayoría, pero no el 100%, cuando una de estas células amplía la microscopía, aparecerá esto. Esta es la célula, esta es la neuromelanina y aparece los denominados cuerpos de inclusión, que es un agrupamiento de proteínas formando un cuerpo de inclusión, que lo describió Lewy hace muchos años y a los que se les llama el cuerpo de Lewy. Y la presencia de estos cuerpos de Lewy, digamos, es casi patognomónico de la enfermedad de Parkinson. Entonces, esto es lo que sucede desde el punto de vista histopatológico, anatomopatológico. Pero la gran pregunta es, ¿por qué se mueren las células en las enfermedades neurodegenerativas en general y en Parkinson en particular? Nadie tiene la respuesta exacta al día de hoy. Hay varias teorías, varias evidencias. Por ejemplo, alteraciones genéticas, sí, se han descrito por lo menos 10, pero que solo explican el 10% de los casos. Se hipotetiza, se postula que en el 90% restante debe haber factores genéticos que no han sido identificados hasta la fecha, pero eso está por demostrarse. Lo segundo, es evidente que hay una agregación proteica anormal. Empieza a acumularse proteínas. En el caso del cuerpo de Lewy, hay una proteína específica que me gustaría que recuerden el nombre, que es la alfa-sinucleína. Esa proteína, que todos la tenemos en nuestras células, ahí está distorsionada y se empieza a acumular. Cuando una proteína estructuralmente está distorsionada en una célula,
el organismo busca deshacerse, la célula busca deshacerse de las células y hay mecanismos. Pero cuando exceden los mecanismos para deshacerse, se empieza a agrupar y se arrincona ahí en un rincón de la célula. Eso es lo que pasa con los cuerpos de Lewy. Bueno, la agregación proteica normal es una de las características de muchas enfermedades neurodegenerativas. Lo que nadie sabe con exactitud es si ese acúmulo, ese cuerpo de Lewy, por ejemplo, fue la forma como la célula intentó defenderse de algo, de una noxa, o ese cuerpo de Lewy es el causante de la muerte neuronal. Nadie sabe si eso es un fenómeno favorable de protección o deleterio. Alteración mitocondrial, sí, algunas cadenas respiratorias mitocondriales funcionan mal en la enfermedad de Parkinson, hay un aumento del estrés oxidativo, hay una teoría de la excitotoxicidad, es decir, que neurotransmisores excitatorios empiecen a ser dañinos, mecanismos de apoptosis, inflamación, factores ambientales, en fin, todas son teorías, nadie sabe con exactitud por qué mueren las células en este tipo de enfermedades neurodegenerativas. Pero hay varios mecanismos al interior de la célula que podrían estar fallando. El problema es que hay evidencias para algunos, ¿no? La alteración de la alfa-sinucleína da una agregación proteica anormal. La cosa es que por todos estos mecanismos termina en una muerte neuronal, pero hay una pieza acá del rompecabezas que no terminamos de encontrarla y por lo tanto no se puede dar una causa exacta de la muerte en estas terribles enfermedades neurodegenerativas. Les había dicho que en la sustancia nigra, que son las células donde más mueren, no son las únicas, se inicia la vía nigroestriada y esta vía nigroestriada es la que contiene la dopamina. Evidentemente, al morir cada vez más células, cada vez hay menos dopamina que se vierte aquí al estriado y la disminución progresiva de la dopamina en esta vía nigroestriada es la que genera los síntomas parkinsonianos que hemos descrito hace un rato. El temblor, la rigidez y la hipoquinesia. ¿Y qué es lo que sucede básicamente? Bueno, esta es una forma más complicada de ver los circuitos de conexión entre los ganglios basales, el tálamo, la corteza, en fin, solo les quiero comentar que todos nosotros, para tener buen movimiento, tenemos una serie de circuitos excitatorios, donde habrá glutamato, inhibitorios, donde habrá GABA, y de función doble donde habrá dopamina. Dopamina a veces es excitatorio, a veces es inhibitorio. Aquí en punteado he puesto la vía sustancia nigroestriada, que es la que falla. Al fallar esta, que es donde arranca el problema, todo se va a disregular, todo. Pero básicamente ocurre una cosa. Dos núcleos se vuelven hiperexcitados. El globus pálido interno y el núcleo subtalámico de Lewis. Estos dos núcleos hiperexcitados, por eso he puesto una flecha roja hacia arriba, hiperfuncionantes, es importante saberlos y recordarlos porque si hay una alternativa quirúrgica para el Parkinson, es justamente tratar de dañar alguno de estos dos núcleos para bajarle su hiperfunción y atenuar los síntomas. Entonces, quería explicarles esta gráfica, esta hiperfunción de esos dos núcleos. El Parkinson es una enfermedad que no tiene forma de diagnosticarse a través de un examen auxiliar, por lo tanto recae en la experiencia del médico, en su acuciosidad clínica. Y para eso se han elaborado una serie de criterios clínicos a lo largo de los años. Por ejemplo, el inicio del parkinsonismo tiene que ser unilateral. El temblor, la rigidez, la hipoquinesia no puede empezar en simultáneo en los dos brazos, en las dos piernas. Tiene que empezar en un hemicuerpo. Ese es un criterio importantísimo para decir que estamos frente a Parkinson. Claro, con los años va a pasar al otro lado, pero siempre empieza en uno. La evolución es progresiva, hay una asimetría persistente en el lado que empezó primero, siempre estará más comprometido que el otro. Que haya temblor de reposo no es un requisito al 100%, pero es importante si lo hay, que responda al tratamiento, en fin. Estos son los llamados criterios clínicos con los que se trata de hacer el diagnóstico de Parkinson. Y con eso trabajamos los neurólogos a lo largo de los años y a lo largo del mundo. Les traigo un poquito de estadística nuestra. Hace ya varios años hicimos un estudio muy largo, 400 casos consecutivos, y encontramos básicamente lo que se encuentra en todas partes del mundo. Por ejemplo,
que el lado derecho es el que primero se afecta en nuestra población en cuanto a la presencia del temblor o la rigidez o la hipoquinesia. Lo mismo pasa en el resto del mundo. Que el temblor es el síntoma primero, el primer síntoma en aparecer, 72%, también sucede en otras partes del mundo. Lo que trato de decirles es que los pacientes con Parkinson aquí en Perú se comportan clínicamente igual que en cualquier parte del mundo. Bueno, les había hablado yo de la vía nigroestriada, pero esa es la versión inicial, la versión más simple de explicar la patología, la fisiopatología del Parkinson, pero en realidad la fisiopatología es mucho más compleja. Hay muerte neuronal en muchos más núcleos que solamente la sustancia negra. Y aquí en amarillo estoy poniendo todos los núcleos que se van afectando y las estructuras, porque acá está incluida la corteza cerebral, todas las estructuras anatómicas que van perdiendo, se van desapareciendo, van muriendo en la enfermedad de Parkinson. Esto no se sabía hace muchos años. Recién en el 2003 un investigador europeo nos lo puso de manifiesto y se empezó a entender muchas cosas. Esta llamada hipótesis de Braak o el estadiaje de Braak, que se habla, hace 15 años se habla de esa historia y es bueno que ustedes también lo sepan y lo recuerden, nos dice dos cosas. Nos dice primero que hay muchos núcleos afectados en la enfermedad de Parkinson y nos dice también que hay una secuencia temporal, es decir, no se afecta al azar, se va afectando de abajo hacia arriba. Primero el núcleo motor dorsal del vago y el bulbo olfatorio. Por eso los pacientes con Parkinson tienen hiposmia como uno de sus síntomas, porque el bulbo olfatorio se afecta. Y ojo, hiposmia, ¿no? Estamos hablando, COVID también da hiposmia en la actualidad. De ahí sigue hacia arriba, núcleos del RAF, el locus ceruleus, de ahí ya agarra la sustancia negra, otros núcleos, y finalmente la corteza. ¿Cuál es la moraleja de esto? De que la destrucción de estas estructuras tiene que dar síntomas diferentes al parkinsonismo que solamente se explicaría por el daño de la sustancia negra. Y de hecho es así, porque Parkinson no es solamente, y acá estamos ampliando ya los conceptos, Parkinson no es solamente el temblor, la rigidez, la hipoquinesia y la pérdida de la estabilidad. Parkinson tiene otros síntomas, los denominados síntomas no motores, que por supuesto no los vamos a detallar, solamente estoy poniendo el listado de todas las posibilidades que hay. Acá está la alteración de la olfacción, por ejemplo. Y estos síntomas responden a la pérdida de las neuronas en el locus nigra, en el locus ceruleus, en el núcleo del RAF, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense ustedes cómo un médico que atiende pacientes con Parkinson tiene que ver todos estos problemas, además del temblor, de la rigidez y de la hipoquinesia. Y nosotros también estudiamos eso hace algunos años, con 300 casos, y encontramos que efectivamente la presencia de los síntomas no motores son tan prevalentes como en cualquier otra población de Parkinson del mundo y más o menos en la misma cantidad. O sea, nuestros casos, lo que queríamos demostrar era eso, si nuestros pacientes con Parkinson son iguales. Les había dicho que el diagnóstico de Parkinson es un diagnóstico clínico, y efectivamente es clínico. No hay ningún examen auxiliar que nos dé el diagnóstico. Pero sí hay exámenes auxiliares que nos pueden ayudar dándonos cierta información. Y ahí básicamente son las neuroimágenes. Las neuroimágenes que se toman en Parkinson son de dos tipos. Neuroimágenes funcionales, que son el PET, la tomografía por emisión de positrones, y el SPECT, la tomografía por emisión de fotón único. Y básicamente nos muestra esta zona de los ganglios basales, su funcionamiento, ver si hay dopamina, si se libera dopamina, etc. Mientras que hay otros neuroimágenes que son estructurales, que básicamente es foto de una estructura, que es la resonancia magnética y la ecografía. ¿De qué zona? De la sustancia negra. Son los dos exámenes auxiliares que se usan. Entonces, el SPECT y el PET básicamente, en una persona normal, uno inyecta un radiotrazador que va a ser capturado por las células dopaminérgicas, y el estriado se va a pintar muy bonito, así como esta foto. Esta es una persona normal, cualquiera de nosotros que no tiene Parkinson, se pinta muy bien. En los pacientes con Parkinson, comprenderán ustedes, conforme va avanzando la enfermedad, fíjense cómo se va pintando menos, digamos, habiendo menos luminiscencia,
hasta que en estadios finales ya casi no capta el trazador, el radiotrazador y no se pinta y se ve esta pérdida de la señal. Muy típico, pero claro, en este estadio, perdón, acá debería decir 4, en este estadio ya que nos importa, el paciente se hizo el diagnóstico acá. Y acá la diferencia es muy sutil, por eso es que no nos ayuda al diagnóstico. La ecografía de la sustancia negra es un tema bien interesante porque es una ecografía básicamente igual que cualquier ecografía, el transductor es un poquitito diferente y se hace a través del hueso temporal para tratar de mirar el locus níger, el mesencéfalo. Y de hecho se mira. Y de hecho los ecografistas entrenados en esto se puede ver. Y lo que se ha encontrado es que en los pacientes con enfermedad de Parkinson hay una luminiscencia, hay una hiperecogenicidad en la sustancia negra y bien asimétrico. Entonces, ¿podría usarse más adelante la ecografía, validarse como un método auxiliar para hacer diagnóstico de Parkinson? Probablemente que sí. Recién estamos, digamos, en los primeros años de validar y de entender por qué esta hiperecogenicidad que se ve en la ecografía. Y finalmente la resonancia. Durante muchos años decíamos, no, la resonancia no nos sirve para el diagnóstico de Parkinson, no nos sirve para diagnosticar, no se va a ver nada. Pero cuando empezaron a aparecer los resonadores de mucha potencia, los resonadores, ustedes saben, la potencia se mide en Tesla, ¿no? Los primeros eran de medio Tesla, de 1 Tesla, de 1.5 Tesla, ahora la mayoría de hospitales tienen de 3 Tesla, pero cuando aparecen los de 7 Tesla, empezaron a verse que en los pacientes con Parkinson se podía apreciar en la sustancia negra unas estructuras que se le llamaron los nigrosomas. Lo que pasa es que la sustancia negra no es un núcleo homogéneo, tiene parches, digamos, y a eso se identificó y se le llamó los nigrosomas. Bueno, esto en los resonadores superpotentes. Cuando se empezó a ver la misma estructura en los resonadores de menor potencia, como los 3 Tesla que tenemos en casi todos los hospitales en Lima, se vio que se veía exactamente lo mismo, o sea, sí se podía percibir los nigrosomas. Y la pregunta es, ¿qué pasa entonces en los pacientes con Parkinson? Miren, esta es la sustancia negra de cualquier persona sin Parkinson y aparece como estas 2 rayitas. Que los radiólogos han dicho, no, esta estructura se parece mucho a una colita de una golondrina, por eso estoy poniendo la foto. Y así se le llama, el signo de la cola de la golondrina, que lo tiene cualquier persona que no tiene Parkinson. Es la visión normal de los nigrosomas, es la visión normal de la sustancia negra. ¿Qué pasa en los pacientes con Parkinson? Se pierde esta apariencia. Y por eso es que en la enfermedad de Parkinson se dice que la disminución de la hiperseñal hasta estar ausente se llamaría el signo de la ausencia de la cola de la golondrina. Esto está muy de moda y probablemente esto sí se empiece a usar en los próximos años como un indicador más, como un biomarcador, es decir, como un examen auxiliar que nos ayude a confirmar Parkinson. Les estoy dando avances, esto no se usa, no estoy diciendo que hoy día, diciembre de 2020, pidamos una resonancia magnética a los pacientes para hacer diagnóstico de Parkinson. Sigue siendo clínico. Y bueno, una vez que hemos hecho el diagnóstico, hay que tratar al paciente con Parkinson. Y hay 2 tipos de tratamiento. Farmacológico en el 98% de los casos y quirúrgico en una super minoría. En el tratamiento farmacológico lo que tratamos de hacer es de devolverle la dopamina que falta, mejorar la transmisión dopaminérgica. Y aquí tenemos, por ejemplo, la neurona nigroestriada, esta neurona que viene desde la sustancia negra y vierte la dopamina aquí en el estriado, y esta dopamina va a ir a trabajar con sus correspondientes receptores dopaminérgicos. Muy bien, ¿cuáles son las estrategias farmacológicas que tenemos para tratar el Parkinson? Primero, darle al paciente dopamina, pero no podemos darle dopamina porque no se puede sintéticamente, le damos un precursor, que es la levodopa. Le damos levodopa, se absorbe, va al sistema nervioso y es capturada por la célula y es transformada en dopamina. Es el tratamiento más eficaz, el más potente. Pero tenemos otras alternativas, darle los llamados agonistas dopaminérgicos, es decir, sustancias que van a ir a trabajar directamente en el receptor, porque al final esta célula lo que quiere es que alguien trabaje en este receptor.
y se le está engañando como si fuera dopamina. No importa, ese es el concepto de los agonistas. Tenemos otras alternativas, inhibir a las enzimas que degradan a la dopamina que se ha vertido aquí. La COMT, la catecol ortometiltransferasa, es una de esas enzimas. Hay inhibidores. La monoaminoxidasa B es otra enzima que degrada la dopamina. Hay inhibidores. Entonces, fíjense, el armamental terapéutico es bastante amplio para el manejo del Parkinson. Y finalmente tenemos la estrategia quirúrgica cuando en algunos pocos casos la parte farmacológica falla o se hace demasiado complicado. Los neurocirujanos entrenados van a ir a lesionar esto. Lesionar entre comillas, porque lo que hacen es implantar un electrodo en alguno de estos núcleos, no en los dos, en alguno de ellos, conectado a un estimulador de alta frecuencia, y por estimulación de alta frecuencia, básicamente lo que hacen es inhibir el núcleo. O sea, lo despolarizan, lo hiperpolarizan y el núcleo se inhibe. Y no he destruido nada. El día que quiero saco el electrodo y el cerebro queda intacto. Bueno, esa es una alternativa quirúrgica en los pacientes con Parkinson también desde hace muchísimos años. Es un procedimiento muy caro, muchas decenas de miles de dólares, pero es una muy buena solución en los casos seleccionados. Con esto terminamos enfermedad de Parkinson y ahora vamos al grupo de los Parkinsonismos Plus, es decir, también enfermedades neurodegenerativas que se parecen al Parkinson, pero que tienen sus propias características. La primera de ellas es la atrofia multisistémica. La atrofia multisistémica es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva, esporádica. Aquí sí no se ha encontrado ninguna forma familiar ni genética, que se inicia en la adultez, igual que el Parkinson, y que se caracteriza por no solamente el síndrome parkinsoniano, que es lo que los semeja al Parkinson, sino por la presencia y la combinación de otros síndromes. Un síndrome disautonómico, o sea, de insuficiencia del sistema autonómico, un síndrome piramidal, con hiperreflexia, con signo de Babinski, etc., y un síndrome cerebeloso. Es el parkinsonismo que más se confunde con la enfermedad de Parkinson y de hecho hay mucho error diagnóstico. Muchas veces nos pasa que al inicio a una atrofia multisistémica la diagnosticamos como Parkinson y es el avance de los años el que nos permite después cambiar el diagnóstico y decir, esto que me pareció que era Parkinson al final, lo examiné mejor o en los siguientes exámenes apareció el signo de Babinski, apareció la disautonomía y me cambia el diagnóstico. La edad promedio de inicio es muy parecida a la del Parkinson, pero aquí sí hay una sobrevida corta. El promedio de sobrevida es de 10 años máximo, cosa que no pasa en Parkinson. En Parkinson la gente ya no muere de Parkinson, hace muchos años que no. Un paciente con Parkinson puede vivir 20, 25, 30 años. En la atrofia multisistémica, como les decía, va a haber parkinsonismo, que puede ser muy parecido al Parkinson. Fíjense, puede debutar de manera unilateral, que si ustedes recuerdan es uno de los criterios de Parkinson. Puede haber una buena respuesta a la levodopa en los primeros años. Nos hace confundir con Parkinson, ¿no es cierto? Sin embargo, puede haber una inestabilidad postural con caídas muy tempranas. La inestabilidad postural, la pérdida de los reflejos posturales en Parkinson es un poco tardía, luego de varios años. En esta enfermedad es bastante precoz. Bueno, también hay que examinarlo para ver si hay un síndrome cerebeloso. La insuficiencia autonómica básicamente se va a expresar con hipotensión ortostática. Cualquiera de ustedes y yo estamos sentados o echados, nos tomamos la presión, da un valor X, nos ponemos de pie y puede bajar un poquito, puede bajar 10 milímetros de mercurio máximo, pero nada más, porque tenemos mecanismos compensadores que nos mantendrán la presión adecuada. Y todo eso lo hace el sistema autonómico. Cuando falla el sistema autonómico, los pacientes con atrofia multisistémica, por ejemplo, se ponen de pie y la presión, fíjense ustedes, va a bajar la sistólica, más de 30, y la diastólica, más de 15. Y esta bajada de presión a veces puede hacer que el paciente tenga un desvanecimiento, un síncope. Entonces, no solamente puede ser sintomática, sino hay que detectarla a través del examen. Otros síntomas de insuficiencia autonómica, la disfunción eréctil, síntomas urinarios, etc. Y bueno, pobre respuesta a la levodopa
en la mayoría de los casos. Cuando hay buena respuesta a la levodopa, nos puede confundir con Parkinson. La resonancia magnética sí tiene anomalías características, pero son tardías, no aparecen temprano, o sea que no nos sirven al final de nada. Una de ellas es la gran atrofia del cerebelo, el cerebelo se atrofia. La otra es la hiposeñal del putamen. Y esta de acá, que es la protuberancia, esta es la protuberancia, no sé si dentro de la protuberancia logran ver una cruz. Bueno, a eso se le llama el signo de la cruz, que es porque se va perdiendo fibras y estructuras, se va distorsionando la apariencia de la protuberancia del puente y aparece esto que es el signo de la cruz. Característicos de la atrofia multisistémica, pero que, repito, no están presentes desde el inicio. El pronóstico de las personas con atrofia multisistémica, yo les había dicho, es mala, la sobrevida es no mayor de 10 años, y las causas de muerte son estas, ¿no? Como los pacientes tienen muchas veces retención urinaria, tienen que usar sondas y a través de las sondas hacen infecciones urinarias, sepsis, neumonía aspirativa, porque muchos se pueden atorar, porque hay disfagia. Entonces, y la mayoría terminan postrados, cosa que no pasa con una enfermedad de Parkinson, ¿no? La enfermedad de Parkinson no terminan postrados. Otra enfermedad muy parecida es la parálisis supranuclear progresiva, denominada hace tiempo como el síndrome de Still-Richardson-Olszewski, que son los 3 neurólogos canadienses que describieron esta enfermedad. Se caracteriza efectivamente por un síndrome parkinsoniano, pero acá tiene una primera diferencia con el Parkinson. Suele empezar de manera bilateral y bastante simétrica, cosa que el criterio de Parkinson, recuerdan ustedes, es unilateral, y así se bilateralice va a mantener una asimetría a lo largo del tiempo. Es principalmente rígido akinético, o sea, no hay mucho temblor. Estos pacientes casi no tienen temblor, solamente rigidez y lentitud. Y hay una pobrísima respuesta a la levodopa, que nos debería ya parar las antenas desde los primeros tiempos que empezamos supongamos que nos hemos confundido y hemos dicho que esto es Parkinson. Si vemos que no responde cuando le hemos dado levodopa a lo largo de las semanas y los meses, nos debería hacer llamar la atención de que quizás no es Parkinson. Pero uno de los síntomas o signos más importantes de esta enfermedad es la paresia o parálisis supranuclear de la mirada vertical hacia arriba. Lo vamos a ver en un instante con un video. Hay también muy temprana inestabilidad postural, muy temprana, y los pacientes nos empiezan a contar que se están cayendo muy fácilmente, cosa que no sucede en Parkinson. Vamos a mirar este video. A esta señora le vamos a pedir que mire hacia los lados, a la derecha, hacia la izquierda, y después le vamos a pedir que mire hacia arriba y hacia abajo, y van a ver la limitación que hay. Ahí le estamos pidiendo que mire hacia arriba. Fíjense, arruga la frente, levanta las cejas, pero los globos oculares no se van como quisiéramos. Y en la vertical hacia abajo tampoco. Pero voy a retroceder la velocidad del video, creo que ahora está mejor. Si mueve la cabecita, mira a su derecha, más a la izquierda, derecha, izquierda, mírame a mí, arriba, pecho, 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 al piso, al techo, al piso. Y otro caso, perdón. Mira aquí mi dedo. Incluso en la horizontalidad ya están lentos los movimientos. Pero el principal problema es la verticalidad. Hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Arriba. Le estamos pidiendo que mire hacia arriba y casi no mueve los globos oculares. Abajo, intente mirar. Fíjense, hacia abajo tampoco puede. Entonces, esto obviamente no se va a ver en la enfermedad de Parkinson.
¿Por qué pasa este problema de la oculomotilidad? Porque la parte posterior del mesencéfalo, donde están los colículos, ¿no es cierto?, se atrofia también. Y eso se va a ver en la resonancia. Y se va a ver esta gran atrofia en este corte, atrofia en este corte, y la atrofia en este corte a otros radiólogos les ha impresionado que el tronco encefálico en su porción más alta semejaría el cuerpito de un colibrí, y por eso a esto también se le llama el signo del colibrí en parálisis supranuclear progresiva. Pero vuelvo a decir, igualito que en atrofia multisistémica, estas anomalías se ven cuando ya el cuadro clínico es súper florido, súper manifiesto, y ya hicimos el diagnóstico clínico de parálisis supranuclear progresiva. Entramos al tercer grupo de los parkinsonismos, que eran los parkinsonismos secundarios, un 10 a 15% de los casos. ¿Secundario a qué? Bueno, secundario a muchas posibilidades. Medicamentos, hay medicamentos que producen parkinsonismo, ahí están encabezando la lista los neurolépticos clásicos, los antipsicóticos. Si ustedes recuerdan farmacología, está el haloperidol, la clorpromacina, etcétera, son los típicos neurolépticos, los de primera generación. ¿Por qué producen parkinsonismo? Porque bloquean los receptores dopaminérgicos. Entonces, obviamente, me dan a mí un neuroléptico durante mucho tiempo. Yo tengo bien mi producción de dopamina, mi vía neuroestriada está perfecta, pero la dopamina que vierto no tiene dónde trabajar, porque los receptores dopaminérgicos están bloqueados por el haloperidol que ustedes me han venido dando. En consecuencia, haré síntomas parkinsonianos. Entonces, el Parkinson medicamentoso es uno de los más frecuentes. ¿Parkinson vascular existe? Sí. ¿Parkinson en el caso de un hidrocéfalo a presión normal? Sí. ¿Parkinsonismo por exposición a tóxicos? Sí. Y por muchas otras anomalías? Sí. Y acá sí, los exámenes auxiliares nos podrían dar mejores pistas. Por ejemplo, si yo tengo un cuadro parkinsoniano y no tengo muy claro la etiología, le pido una tomografía o le pido una resonancia y veo esta gran hidrocefalia, el examen auxiliar me ayudó al diagnóstico, ¿no? Es un parkinsonismo por hidrocefalia. O en este caso, donde estoy viendo múltiples lesiones vasculares de la sustancia blanca en un paciente que tiene un parkinsonismo raro, atípico, que no comprendo bien qué es. Bueno, aquí sí el examen auxiliar me sirvió para hacer el diagnóstico. Lo mismo en ciertas condiciones donde se depositan minerales en los ganglios basales. Por ejemplo, aquí, el depósito de calcio. Fíjense ustedes, esto es tremendamente anormal, esto no debería estar. Entonces, aquí puede ser que el paciente tenga un hipoparatiroidismo o una enfermedad que se llama la enfermedad de Farr, que es una calcificación de ganglios basales idiopáticas, nadie sabe la causa exacta. Bueno, esta es la explicación del parkinsonismo y la tomografía me ayudó en una, ¿no? El depósito de manganeso, por ejemplo, en la cirrosis hepática, o el depósito de cobre en la enfermedad de Wilson. No sé si recuerdan ustedes la enfermedad de Wilson, una enfermedad genética, autosómica recesiva. Bueno, la resonancia me ayudaría de plano. O el depósito de hierro. El hierro también se puede depositar. Y todo esto lo podemos visualizar a través de los exámenes auxiliares. Entonces, los exámenes auxiliares de tipo neuroimágenes probablemente tienen más valor en estos casos que en los casos de tipo Parkinson o de las otras enfermedades neurodegenerativas. Con eso cerramos el capítulo de Parkinsonismos y vamos a hablar de otra enfermedad que cursa con trastornos del movimiento, que es la enfermedad de Huntington. La enfermedad de Huntington va a tener, si ustedes recuerdan la semiología del año pasado, como síntoma predominante un movimiento involuntario que es la corea, ¿no es cierto? Muy bien. Y la corea es esto, ¿no? Es un movimiento involuntario, errático, generalizado, sin razón, sin propósito, que se incrementa con el estrés, desaparece con el sueño, y eso el paciente que es como si estuviera bailando todo el tiempo, ¿no? 4 más 3. Como si estuviera bailando. Muy bien. Esto es semiología del año pasado, movimiento coreico. Muy bien. Pero vamos a hablar de Huntington. Huntington era un médico en Estados Unidos que describió, ¿qué es lo que describió él? Describió familias
con una afectación, que eran los movimientos involuntarios, que ya se llamaba corea en esa época, y alteraciones neuropsiquiátricas. Entonces, como George Huntington, y esta es la publicación original, 1872, en Filadelfia, como él lo describe muy bien, esta enfermedad en honor a él lleva su nombre. Pero en Perú también tenemos una buena experiencia, porque quizás ustedes también saben que, si bien es cierto, la corea Huntington está en todo el mundo, hay lugares en el mundo donde tienen una mayor prevalencia, hay focos epidemiológicos importantes. Por ejemplo, en Venezuela es uno de los focos más importantes del mundo, y probablemente el que le sigue en segundo lugar es el que tenemos al sur de Lima, en el Valle de Cañete, básicamente en los distritos de Lunahuaná, Nuevo Imperial, etc. Hay un foco epidemiológico estudiado por el Hospital Mogrovejo, por el Instituto de Ciencias Neurológicas desde hace más de 30 o 40 años, y la casuística es la mejor estudiada. Entonces, es una enfermedad que como peruanos y en todo caso como neurólogos debemos saber y conocerla. Esta es una enfermedad genética y se va a ver que a través de un buen árbol genealógico confeccionado en varias generaciones, se va a ver, primero, que afecta a todas las generaciones. Por lo tanto, es una enfermedad de tipo dominante y afecta tanto hombres como mujeres. Por lo tanto, es una enfermedad autosómica dominante. Afecta hombres y mujeres en todas las generaciones. Es la primera característica. Eso se sabía desde Huntington, pero no se sabía dónde estaba el problema. Recién en el año 83, fíjense hace cuánto tiempo, ninguno de ustedes había nacido, se encuentra que el problema estaba en el brazo corto del cromosoma 4. Brazo corto del cromosoma 4. Y tuvo que pasar 10 años para que en el 93 se supiera cuál era la anormalidad genética. Y la anormalidad genética era que en el gen denominado IT15, ese es el nombre oficial, estaba conformado por un trinucleótido. Un trinucleótido es esta repetición, que en este caso es la repetición CAG, las bases CAG. Lo tenemos repetidos en cualquiera de ustedes nosotros. Es un trinucleótido repetido que podemos tener 10, 15, 20 repeticiones. Este gen IT15 produce una proteína, que es la proteína huntingtina. Todos nosotros tenemos el gen, todos nosotros producimos huntingtina. Pero en los pacientes con Parkinson, la mutación genética hace que se expande el número de repeticiones. Y en una mutación normal de un paciente con Parkinson, excede las 40 repeticiones CAG. Cualquiera de ustedes puede tener 12, 18, 20, hasta 35. Ese, digamos, sería el límite. Más de 40 es la mutación anormal. Y otra característica de esta enfermedad es que tiene una penetrancia del 100%. ¿Qué significa eso? Que quien tenga más de 40 repeticiones hará sí o sí la enfermedad. En este rango entre 35 y 39 hay gran controversia, puede no hacerse la enfermedad, definitivamente pasó el rango normal, pero todavía no está en el rango de mutación completa. Hay toda una, digamos, discusión, hay que seguir a estos pacientes a los que se le encuentra, o personas, porque quizás no son pacientes todavía, a los que se les encuentra la expansión de las repeticiones en el rango de 35 a 39. Otra de las características de esta enfermedad en relación al número de repeticiones es que a mayor número de repeticiones, más temprana va a ser la edad de inicio. Si yo tengo 41 repeticiones, probablemente haga la enfermedad, digamos, a los 60 años. Pero si yo tengo 60, 70, 80 repeticiones, porque la mutación del gen de mi familia fue así, probablemente haga la enfermedad a los 20, a los 18 años, a los 25 años. Entonces hay una relación inversa entre número de tripletes y edad de inicio. Eso es importante en esta enfermedad. La clínica de la enfermedad de Huntington, la clínica básicamente lo domina el movimiento involuntario, que es la corea. Puede haber distonía también, puede haber otros síntomas en menor frecuencia, pero la corea es lo más importante, ¿no? Como estamos viendo acá, este paciente nuestro,
¿no? No puede quedarse quieto, está moviéndose permanentemente. Esa es la característica esencial del movimiento coreico. Pero Huntington ya había encontrado que hay alteraciones neuropsiquiátricas, depresión, irritabilidad, conducta antisocial, ansiedad, trastornos obsesivo-compulsivos, desinhibición sexual, psicosis, etc. Es digamos, una multiplicidad de síntomas psiquiátricos y demencia. Hay un síndrome demencial, por supuesto. Los pacientes con Huntington rápidamente entran en deterioro cognitivo, que en todo caso sería la tríada clínica. La tríada clínica que usábamos durante mucho tiempo era la corea, la demencia y las alteraciones psiquiátricas. Es una enfermedad degenerativa, claro, degenerativa con una causa genética conocida, pero degenerativa al fin y al cabo porque van muriendo las células. Y una de las estructuras que más mueren son los ganglios basales, sobre todo el núcleo caudado, que estaría en esta zona, estaría más o menos formado aquí donde está el puntero, pero haber casi desaparecido el núcleo caudado, fíjense ustedes cómo el ventrículo crece hacia los lados porque se ha ido la estructura que estaba aquí. Esto, que es un cerebro de pacientes nuestros del Santo Toribio de Mogrovejo de hace muchos años con Huntington, se puede ver en tomografías. Fíjense acá también el núcleo caudado ha casi desaparecido porque se ha atrofiado y los ventrículos en esta zona crecen. Esta es una típica tomografía de un paciente con Huntington. Pero repito, el diagnóstico no se hace así, sino se hace con la prueba genética que está disponible hace muchísimos años acá en el Perú para el diagnóstico de Huntington y de toda la familia afectada. El tratamiento, bueno, el tratamiento es sintomático, solamente tratar de aliviar los movimientos involuntarios, esta corea, y se usa con los neurolépticos de los que hablábamos hace un rato, que producen como efecto secundario parkinsonismos medicamentosos. Pero ahora, yéndonos a Corea, y esta es una tablita típica de clase de semiología, hay muchas causas de Corea, muchas etiologías. Dentro de las hereditarias ya hemos visto la enfermedad de Huntington, fíjense que hay muchas más. Dentro de las infecciosas o autoinmunes existe la corea de Sydenham, que la vamos a ver en un instante. Hay vasculares, hay coreas medicamentosas y hay coreas de causa endocrinológicas, como el caso de la hiperglicemia en el diabético, que también la vamos a mirar porque me parece que es importante que la conozcan. Pero fíjense el listado, causas numerosas de corea como movimiento involuntario. La corea de Sydenham. La corea de Sydenham tiene varias diferencias con la de Huntington. Aquí no es genético, sino acá está asociado, se enmarca dentro de una fiebre reumática. Está asociado a la infección faríngea del estreptococo beta hemolítico, que claro, inicialmente me va a dar una faringoamigdalitis, pero después haré un mecanismo autoinmune y me desencadenará la producción de autoanticuerpos que irán a afectarme el riñón, que irán a afectarme el corazón y que irán a afectarme el sistema nervioso. En el corazón me dará pues una valvulopatía reumática, en el riñón me dará una nefropatía reumática y en el cerebro me dará la corea de Sydenham. Entonces no tiene por qué haber antecedentes familiares, porque no es una enfermedad genética. Se va a presentar en la niñez, a diferencia del Huntington, que suele ser una enfermedad de adulto. Se va a presentar de manera aguda o subaguda, a diferencia del Huntington, que es crónica. Y aquí no va a haber demencia. Imágenes normales y uno de los exámenes auxiliares sencillísimos y baratos que nos ayuda es el dosaje de antiestreptolicina O, para ver si tengo títulos altos de anticuerpo contra el estreptococo beta hemolítico. Y acá tenemos una jovencita con corea de Sydenham. Fíjense que en este caso es unilateral. Suele ser así la corea de Sydenham, no siempre es bilateral, afecta unilateralmente. Pero quiero que vean de nuevo el movimiento coreico, ¿no? Más sutil que en el Huntington, pero corea al fin y al cabo. Hemicorea sería en este caso, que es un caso de Sydenham. El tratamiento: penicilina, por supuesto, para atacar el estreptococo beta hemolítico, y un poquito de neurolépticos, un poquito de haloperidol o qué sé yo, para contrarrestar la corea. Pero la corea suele irse conforme pasan las semanas.
Entonces, otra causa de corea. Y aquí también quería mostrarles. Quiero hacer una atingencia. Acá el título dice balismo por hiperglicemia. Pero el balismo como movimiento involuntario no es más que una corea súper intensa. Entonces quizás acá este título lo debería yo reformular y poner corea / balismo por hiperglicemia, que es otra causa que me parece importante que ustedes la conozcan y la sepan identificar, porque ustedes están en hospitales generales y en algún momento podremos nuevamente regresar a los hospitales, ver pacientes cuando pase esta pandemia. La corea balismo por hiperglicemia sería la segunda causa de corea y de balismo vista en medicina y se asocia a diabetes mellitus. Diabetes mellitus que el paciente sabe que la tiene, solo que no ha tomado su tratamiento bien en los últimos tiempos, o a veces el paciente no sabe que es diabético y es el debut de una diabetes, el debut clínico, digamos, de una diabetes. ¿Cuál es este debut del que estoy hablando? El movimiento involuntario. Entonces, este movimiento coreico o bálico emerge, aparece al elevarse la glicemia en el diabético y usualmente a más de 300, 400, 500, con una osmolaridad normal y con cuerpos cetónicos normales y pH normal. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque ustedes recuerdan que cuando un diabético se descompensa y un diabético deja de tomar sus pastillas por A o por B y empieza a hacer glucosas de 300, 400, lo primero que hace es un trastorno del sensorio y puede entrar en lo que se llama un coma diabético. ¿Por qué? Porque se va a una ruta metabólica en donde hay acidosis metabólica y es la acidosis metabólica lo que da el trastorno del sensorio. Una acidosis con un pH bajo, con cuerpos cetónicos en orina abundantes. Pero en este caso, en esta patología de la que estamos hablando, que es poco reconocida en el mundo, no va, el paciente diabético descompensado no va hacia esa ruta, sino va hacia una ruta en donde la glucosa está muy alta, pero no hay acidosis. Pero el paciente hace los movimientos involuntarios de este tipo, unilaterales o bilaterales. Paciente con una glucosa que puede estar ahorita en 400, 450, perfectamente consciente, perfectamente con su función cognitiva normal, pero con este movimiento incontrolable. Y cuando nosotros le tomamos unas imágenes, sí aparecen cosas bien interesantes. En la tomografía aparece una hiperdensidad y en la resonancia también aparece unas hiperseñales típicas de este cuadro, denominado corea balismo por hiperglicemia. Entonces, esto me parece bien importante que lo recuerden porque, no sé si he traído, bueno, nosotros, por ejemplo, en el hospital hemos publicado 20 casos, pero tenemos siguiendo más de 30 a lo largo de los últimos años. Y si uno revisa la bibliografía, les da la impresión de que es algo raro, pero no es raro. Lo que pasa es que si viene un paciente diabético, adulto, mayor, que encima es hipertenso, con un movimiento coreico de un lado del cuerpo, antes se solía pensar que podía haber sido vascular, y se puede seguir pensando eso, pero hay que abrirnos la mente para saber de que podría ser un caso de hiperglicemia. Y no nos quedaría más que en emergencia hacerle una glucotest, o sea, un pinchazo en el dedo, y ver que la glucosa está volando. Y hacemos el diagnóstico. Yo creo que muchos de estos casos se están pasando en las emergencias de los hospitales generales, asumiendo que es causa vascular cuando en relación es una causa metabólica. Muy bien, y el tratamiento básico es normalizar la glicemia lo más rápido que se pueda. Muy bien, cerramos ese tema de coreas, porque no podemos hablar de todas, evidentemente, y ahora vamos a hablar de una patología bastante benigna, que solamente se va a ver por consultorio, nunca van a ver una emergencia con esto, nunca van a ver un paciente hospitalizado por espasmo hemifacial, pero me parece que es importante que la conozcamos. El espasmo hemifacial es un trastorno crónico caracterizado por las contracciones involuntarias de los músculos de una hemicara, ¿no? Los músculos de una hemicara, ustedes recuerdan, están inervados por el nervio facial, ¿no? Tanto arriba como abajo. Y bueno, lo que sucede en estos casos es que empieza a haber contracciones de este tipo.
no duele, problema, no me interesa. no duele, pero sí molesta muchísimo. Las personas les disgusta, no les gusta que les vean. Entonces, es benigno, es un espasmo hemifacial. No sé si... Ah, sí, otra vez. Se puede dar porque el nervio facial, por alguna razón no muy bien conocida, se excita y empieza a lanzar órdenes, lanza mensajes para que los músculos se contraigan. A veces aparece como secuela de una lesión del nervio facial. Es una patología que básicamente es del adulto mayor. Hay una pequeña predominancia del sexo femenino, hay una pequeña predominancia del lado izquierdo sobre el lado derecho, y en la mayoría de los casos no se conoce la causa, es decir, por alguna razón el nervio facial empieza a sobreexcitarse, pero hay otras causas que son causas secundarias. Por ejemplo, luego de una parálisis facial puede quedarnos estos espasmos hemifaciales en estas personas. Esto es la clínica, suele iniciarse primero en el ojo. Voy a retroceder. Cuando a este paciente le empezó, primero le empezó solamente en el ojito, estoy seguro que primero le empezó en la parte inferior del párpado, luego todo el orbicular de los ojos y luego ya el resto de la cara. Entonces hay una secuencia más o menos conocida de seguimiento. Vamos a avanzar esto, lo podemos leer. Esto es básicamente el cuadro clínico, rara vez es bilateral. Hemos visto muy poquitos casos a lo largo de la experiencia de uno de manera bilateral, pero eso no quiere decir que no exista, sí existe. Y acá es un tema bien interesante. Ustedes recuerdan el signo de Babinski, ¿no es cierto? El de la planta del pie, la hiperextensión dorsal del primer dedo, ¿no es cierto? Pero Babinski describió 5 signos, 5. El del pie es uno de ellos. Hay otro, al que se le llama el segundo signo de Babinski, que se ve en el espasmo hemifacial. Fíjense ustedes, si cualquiera de nosotros quisiera contraer los ojos, cerrar fuertemente los ojos, o solamente un ojo cerrarlo fuertemente, uno lo va a cerrar fuertemente, pero no va a jalar el frontal en simultáneo, no lo va a hacer. Por lo tanto, la ceja desciende y se va para abajo, por debajo de la del otro lado. Experimenten ustedes con cualquier espejo. Pero en el caso del espasmo hemifacial, se contrae todos los músculos inervados por el facial. Entonces, se contrae este, pero también se contrae el frontal. Y al contraerse el frontal, la ceja se levanta. Y ese es el signo de Babinski al que hacemos referencia, la elevación de la ceja en el momento del cierre, cosa que no podríamos hacerlo nosotros de manera normal si quisiéramos solamente cerrar los ojos. Este es un dato, digamos, semiológico que me pareció también importante que sepan de que hay varios signos de Babinski. Por eso yo siempre les comentaba a los estudiantes de medicina y a los residentes, cuando hagan una historia clínica, no pongan signo de Babinski, describan, ¿no? Hiperextensión del primer dedo dorsal del pie al frotarse la cara externa de la planta del pie. ¿Por qué? Porque si ponen signo de Babinski, puede venir otro médico, un tutor o un profesor y le dice, oiga, ¿a cuál signo de Babinski se está refiriendo usted? ¿A cuál de los 5? Y vamos a quedar mal, ¿no es cierto? Si queremos simplificarlo con signo de Babinski, pensando que solo hay uno. El tratamiento del espasmo hemifacial es la aplicación local de toxina botulínica. La toxina botulínica, saben ustedes que es un agente, digamos, es un fármaco, es un tratamiento, pero paraliza o debilita músculos, y estos son los puntos de aplicación en el caso de espasmo hemifacial. En el caso de, y para que no se asusten, algo que se parece al espasmo hemifacial, pero que es mucho más benigno, son las llamadas mioquimias. ¿A quién de nosotros no nos ha pasado alguna vez que nos empieza a latir, entre comillas, a contraerse rápidamente el párpado inferior o el párpado superior durante un ratito? Generalmente en situaciones de angustia, de fatiga, de estrés, y no vayan a pensar de que esto es el inicio de un espasmo hemifacial. Esta es una condición muy específica que se llama mioquimias, es totalmente benigno y transitorio. Pero como yo les había dicho hace un rato que en el espasmo hemifacial empieza alrededor del ojo, hay que enfatizar de que existe una condición que se llama mioquimias, que es tremendamente benigna.
Muy bien, cambiemos de tema y ahora vamos a hablar de distonías. Las distonías se definen como la presencia de contracciones musculares involuntarias que generarán movimientos, pero sobre todo posturas anormales. Posturas anormales como esta mano, posturas anormales como este tronco, posturas anormales como este dedo. Esto no es un Babinski, esto es una distonía del dedo, que es diferente. Aquí nadie le está rascando la parte de la planta del pie, ¿no es cierto? Esta es una distonía del dedo. Entonces, fíjense el mecanismo común, generación de posturas anormales. Entonces, hay una clasificación, la distonía es un cuadro muy, muy amplio, se puede clasificar de muchas formas, según el patrón de herencia, según la existencia detectable o no de anomalías, según la edad de inicio. Hay distonías muy, muy conocidas que empiezan en la niñez, hay distonías muy conocidas que empiezan en la adultez. La distribución corporal probablemente es la que más usamos, porque ahí sí podemos catalogar en las distonías focalizadas, las segmentarias o las generalizadas. Pero fíjense cómo hay también otras características, como se pueden clasificar a las distonías, que por cuestión de tiempo obviamente no vamos a entrar en ese detalle. Vamos a hablar de una de ellas, la distonía generalizada de inicio temprano. Así se llama, es una enfermedad y está relacionada a la mutación de un gen, el gen DIT1. Se transmite de manera autosómica dominante, pero fíjense ustedes, tiene una penetrancia muy baja del 30%. Es decir, puedo yo tener el gen, pero no hago la enfermedad. Solamente tengo 30% de chance de hacer la enfermedad. Y este es un gen que se puede ir transmitiendo. De hecho, se va a transmitir porque es autosómica dominante de generación en generación y puede que muchos no hagan la enfermedad. Y eso nos puede confundir a la hora de analizar un árbol genealógico. Por eso es que también hay que considerar la variable penetrancia de un gen. El Huntington, dijimos, tenía una penetrancia del 100%. Esta tiene una penetrancia del 30%. Bueno, en esta distonía de inicio temprano, se dice de inicio temprano porque empieza en la niñez. Y empieza en la niñez de manera focal, en una partecita del cuerpo. ¿Cuál? El pie. Usualmente en el pieza del pie, el cual, por ejemplo, rota internamente, se flexionan los deditos hacia adentro o hacia abajo, sobre todo al caminar, y con el transcurso de los años se va extendiendo la distonía del pie, pasa a la pierna, puede pasar a la otra pierna y de ahí se generaliza para terminar en una distonía, fíjense ustedes, generalizada, todo el cuerpito torsionado, distónico, manos, tronco, etc. Entonces, esta es una de las distonías más conocidas, más importantes, con el gen muy bien identificado. Otras formas de distonía, ya nos vamos a la adultez, que son las distonías focales del cuello, la distonía cervical. La distonía cervical, hay una excesiva actividad muscular de ciertos músculos del cuello y van a generar posturas anormales. Es un poquito más frecuente en mujeres, es la distonía focal más frecuente, más diagnosticada, y básicamente es en la adultez. Raro en la adolescencia, pero puede darse, pero sobre todo hacia los 30, 40 años. Puede haber dolor, puede cursar con dolor y rara vez va a remitir espontáneamente. Dependiendo de los músculos que se contraigan, porque hay músculo, ustedes saben, el cuello tiene varios tipos de movimientos, hay rotación, hay flexión hacia adelante, hay retroflexión hacia atrás o hiperextensión, hay lateralización. Dependiendo de los músculos que se afecte por la distonía, tendremos estos patrones de distonía cervical. Por ejemplo, aquí esto se llama retrocolis, cuando se va hacia atrás, laterocolis, cuando, digamos, la oreja se pegaría hacia el hombro, tortícolis, cuando se rota, o anterocolis, cuando se va hacia adelante. Todas estas son formas de distonía cervical y en cada forma están los músculos que están distónicos, que están afectados por la distonía. El tratamiento, bueno, el diagnóstico es sencillo y el tratamiento es la aplicación de
toxina botulínica en los músculos que están distónicos. No serán los mismos músculos para cada forma de distonía. Otra distonía focal es el blefaroespasmo, que es la contracción involuntaria de los orbiculares de los ojos, o solo los orbiculares, nada más, pero de ambos ojos. Entonces son espasmos, a veces en la forma más leve es una especie de un pestañeo frecuente, un parpadeo frecuente, pero en las formas más severas es un cierre forzado, involuntario por supuesto, y la persona no puede abrir durante varios segundos los ojos. Acá tenemos los músculos involucrados, ¿no? Básicamente son estos. El orbicular tiene varias porciones, no solo la superior y la inferior, sino tiene la porción pretarsal, etc. Y no les traje un video. Pensé que era un video. No es un video del blefaroespasmo. Vamos a avanzar. Cuando la persona tiene blefaroespasmo más movimientos involuntarios peribucales, se denomina síndrome de Meij. ¿En qué momento diría Blefaroespasmo más estos movimientos. Que es una forma de distonía más extensa, por eso se llama distonía segmentaria, ya no focal. Esto sería focal, esto es segmentario. ¿Cuando come, le deja comer? Sí. Ajá. Síndrome de Meij. Formas primarias, genéticas o secundarias asociadas al consumo de neurolépticos. Otra distonía importante es la distonía de la función escritura. Una distonía que aparece en la mano solamente cuando la persona va a escribir. Si no escribe, no hay el fenómeno distónico. Entonces, fíjense ustedes cómo los dedos van a empezar a ajustarse de una manera anormal. La escritura se va a empezar a perturbar. Fíjense cómo la mano empieza a subir, a tirarse para arriba. Y la escritura empieza a afectarse. ¿Pero te jala o tú lo haces para aliviar un poco la molestia? Me jala, yo estoy tratando de mantenerlo acá, desde acá. Fíjense cómo los dedos empiezan a apretarse más. Entonces es una distonía poco frecuente, pero también es muy característica porque la gente nos va a decir que su molestia aparece cuando escribe. Y esto se llama distonía, es focalizada en la mano, pero de función. Y finalmente, para terminar, el grupo de los trastornos del movimiento, las ataxias. Las ataxias, como su nombre lo dice, viene de a, prefijo no privativo, y taxis, orden, es sin orden. Aunque ataxia se le ha empleado clásicamente como incoordinación motora. Hay muchas causas de ataxia en medicina y en neurología. Cuando se afecta el cerebelo o sus conexiones, sería la ataxia cerebelosa. Cuando se afecta la vía propioceptiva, es decir, los haces de Gold y de Burdach que van por la parte posterior de la médula espinal, sería la ataxia sensitiva. Cuando tenemos un compromiso del lóbulo frontal, aparece una ataxia que es la ataxia frontal. Y cuando se perturban las vías vestibulares, aparece la ataxia vestibular. Todas son incoordinaciones, pero solamente nos vamos a referir a la ataxia cerebelosa, que es la que nos interesa. En la ataxia cerebelosa, aquí el problema va a ser o del vermis o de los hemisferios cerebelosos. Y una de las principales anomalías de la ataxia cerebelosa es la alteración de la marcha. Una marcha zigzagueante, una marcha con aumento de la base de sustentación, insegura, y sobre todo la incapacidad para hacer lo que se llama la marcha en tándem. ¿Alguien se acuerda lo que es la marcha en tándem? La marcha en tándem es caminar un pie delante del otro por varios pasos. Como si camináramos, ¿no?, en una cuerda floja, exactamente igual. Esta es una típica, ¿no?, marcha. Le estamos pidiendo que camine en tándem y no puede. No puede poner un pie delante del otro, imposible. No, uno detrás del otro. Si esto está presente, eso es una marcha cerebelosa. Pero en las extremidades superiores también se va a manifestar la ataxia. Esto ya es semiología que ustedes recuerdan bien, ¿no? La dismetría,
¿no? La disdiadococinesia, la aparición de un temblor de acción, también es síntomas típicos de las ataxias cerebelosas. La anomalía en la articulación de la palabra, ¿no? El hablar como borracho es la típica disartria cerebelosa, hipotonía muscular y alteraciones oculomotoras. ¿Cuáles son las causas de ataxia? Bueno, muchas. Hay ataxias adquiridas, hay ataxias genéticas o hereditarias y hay ataxias esporádicas, que generalmente son de tipo degenerativa, no hereditarias, pero degenerativas. Entonces, esta es la etiología. Ahora, la forma de presentación, tenemos ataxias agudas, revisemos algunas. Intoxicación por alcohol, ¿no? Una super bomba viernes en la noche y a las 5 de la mañana están totalmente atáxicos, incoordinados, disátricos, etc. O por medicamentos, ¿no? Un paciente que de pronto le indicamos fenitoína o carbamazepina por una epilepsia y cometemos, no sé, quizá el error de darle 3, 4 pastillas por día, sobre todo con la fenitoína y con la carbamazepina, y el paciente va a entrar en una ataxia aguda, o una lesión vascular, o una cerebelitis viral, por varicela, por rubiola, etc. Estas serían las causas agudas. Forma de presentación subaguda, o sea, a lo largo de semanas. Bueno, hay varias enfermedades, un tumor del cerebelo, una degeneración paraneoplásica, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, en fin, este es un listado. Y las crónicas, las ataxias que se van instalando de a poquitos y van a durar el resto de nuestras vidas, serían las ataxias genéticas y las degenerativas no genéticas. Para el diagnóstico, no solamente la anamnesis nos va a servir, por supuesto que sí, el detalle de los síntomas, si hay familiares afectados, sino el examen clínico, porque en el examen clínico tenemos que buscar toda una serie de signos neurológicos y extraneurológicos que pueden ir junto con muchas ataxias, por ejemplo, que haya una anomalía escoliótica, que haya anomalía de la conjuntiva, ¿no? Que son las telangiectasias en un cuadro específico, o cardiopatías, o neuropatía periférica, o anomalías en la retina, ¿no? Una retinitis pigmentosa, por ejemplo, o demencia, en fin. Solamente este es un esquema para decir que hay que buscar y examinar muy completamente a los pacientes con ataxia, más completamente que en otros, porque tenemos que encontrar algo que nos ayude al diagnóstico de las ataxias. Los exámenes auxiliares también tenemos que echarle mano a ellos, sea pruebas de sangre, electromiografía o resonancia magnética. Revisemos algunas formas clínicas comunes de ataxias cerebelosas. La degeneración cerebelosa alcohólica, ¿no? Aquí hay el antecedente, pues obviamente, de un alcoholismo prolongado, ¿no? De un consumo de alcohol, a veces alcohol etílico normal, pero a veces adulterado con alcohol metílico, por ejemplo, ¿no? Y aquí la degeneración afecta principalmente la corteza cerebelosa del vermis y de los hemisferios. Hay una ataxia de la marcha y de las extremidades inferiores. Pero el antecedente aquí es el que me va a dar la pista. La ataxia por medicamentos o tóxicos, ¿no? Ya les había dicho, los anticonvulsivantes es uno de los que más da, pero puede haber otros agentes más. La quimioterapia, por ejemplo, puede y de hecho causa cuadros atáxicos que felizmente en muchos casos son reversibles. La degeneración cerebelosa paraneoplásica, cuando vean la clase de tumores y que ya han visto neoplasias del sistema nervioso, hay un ítem que son los síndromes paraneoplásicos. Los síndromes paraneoplásicos es la generación de autoanticuerpos que hace la persona que tiene un cáncer, autoanticuerpos que va a ir a atacar el cáncer, pero también va a atacar estructuras neurológicas normales. Una de esas estructuras es el cerebelo. Y este síndrome paraneoplásico está asociado a algunos anticuerpos muy conocidos, el anti-YO, el anti-HU, el anti-TR. Entonces aquí el inicio es subagudo, nos lleva a una gran incapacidad
tiene una causa inmunomediada, autoinmune en realidad. Yo mismo estoy haciendo autoanticuerpos contra mi estructura cerebelosa. Claro, también mi cuerpo se está defendiendo contra el cáncer, pero me está dañando el cerebelo. Y aquí la meta es encontrar a la neoplasia para extirparla y que el organismo deje de producir autoanticuerpos. Así se llama esta entidad, la degeneración cerebelosa paraneoplásica. La ataxia por deficiencia de vitaminas también es muy conocida, la de vitamina B1, vitamina E, vitamina B12. En el caso de la vitamina B1, ustedes recuerdan, da la encefalopatía de Wernicke. Y las ataxias genéticas, crónicas, que son familiares, que son las ataxias espinocerebelosas o atrofias espinocerebelosas, que es un listado, fíjense ustedes, inmenso. Más de 30 genes mutados, más de 30 formas de ataxias espinocerebelosas, fíjense acá los lóculos, genes identificados, y todas ellas tienen algo en común, que es la atrofia del cerebelo. Pero cada una de ellas tiene alguna particularidad, porque alguna de ellas se asocia a retinitis pigmentosa, porque alguna de ellas tiene neuropatía, porque alguna de ellas tiene cardiopatía, etcétera, etcétera. Por eso decía que el examen tiene que ser muy completo, sobre todo en esta familia, para ver a cuál rubro corresponde. Claro, antes de hacerle una prueba genética, ¿no? Porque claro, la prueba genética me dirá de frente, mutación en la ESCA21, mutación en la ESCA2, etcétera, pero en una población como la nuestra, en un país como el nuestro, en donde la prueba genética puede demorar o no hacerse, tenemos que agudizar nuestro examen clínico. Las neuroimágenes aquí sí van a tener un rol bien importante. Hablando en ataxias en general, fíjense ustedes, en un infarto cerebeloso, obviamente la neuroimagen de inmediato me va a dar la lesión, o en una hemorragia cerebelosa, infarto, hemorragia, ¿no? Dos caras de la moneda de un ACV. O en una enfermedad desmielinizante, ¿no? Puntos desmielinizantes, como en la esclerosis múltiple. O en una colección piógena, un absceso cerebeloso. Un absceso piógeno, no importa el germen, pero es un absceso. En cualquiera de estos casos, el paciente debe estar atáxico, hemiatáxico por lo menos. O en la encefalopatía de Wernicke, que da imágenes muy típicas, que si bien es cierto, no es el cerebelo el que se afecta en la imagen, fíjense ustedes, es el mesencéfalo y el tálamo y el hipotálamo, pero la neuroimagen nos orienta en la encefalopatía de Wernicke. O en la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que es esta enfermedad por priones. La resonancia magnética es de gran valor. O en un tumor benigno que puede estar creciendo en el cerebelo, un meningioma. O en una neoplasia más agresiva, ¿no? Cualquier neoplasia maligna de cerebelo. Entonces las neuroimágenes sí nos van a ayudar. Lo mismo en las atrofias espinocerebelosas, ya había dicho, el denominador común de ellas es la atrofia cerebelosa. Y creo que con eso terminé esta revisión de trastornos del movimiento. Sí. Estoy atento a sus preguntas, si es que están ahí conmigo y despiertos todavía. Doctor, buenos días. Buenos días. Tenía una pregunta con respecto al coreabalismo. Mencionó que, bueno, la segunda causa de este balismo podría ser la hiperglicemia, y en la primera causa, si mal no recuerdo, mencionó las causas vasculares. Mi pregunta va respecto a estas causas vasculares, o sea, la lesión, ¿a qué nivel se daría? Estos accidentes cerebrovasculares, generalmente, ¿qué tipo serían? ¿Isquémicos, hemorrágicos? Y sobre todo, ¿en qué momento se manifiesta este balismo? Ok, la primera causa efectivamente es vascular, y generalmente es más hemorragia que infarto. Es el típico paciente hipertenso, mal controlado, ¿no? Que de pronto hace un sangradito dentro del cerebro porque se rompió una de las arteritas. Entonces, la causa más frecuente es un ACV hemorrágico. Dentro de los vasculares, hemorrágico. ¿En qué parte del cerebro? Buena tu pregunta. Por debajo del tálamo hay un núcleo que se llama el núcleo subtalámico de Lewis. Ese es el núcleo que se compromete en estas enfermedades vasculares y que da días después un hemibalismo. Es en el hemicuerpo contralateral.
Entonces, esa sería la respuesta a tu pregunta. Causa vascular, dentro de la vascular, hemorragia más que infarto, la zona núcleo subtalámico de Lewis, y se presenta ahí nomás, entre las 24 y 48 horas posteriores, aparece el movimiento involuntario en el hemicuerpo contralateral. Ah, ya, doctor, muchas gracias. Y esto no es reversible, ¿verdad? Sí, pues sí, va a desaparecer. Con el transcurso, toma muchas semanas a veces en desaparecerlo, a veces tenemos que usar los fármacos, los neurolépticos, dosis un poco altas de haloperidol, etcétera, pero sí logra controlarse bastante bien y hasta desaparecer en la gran mayoría de los casos. Tú sabes que en medicina no podemos ser absolutos, pero en la gran mayoría de los casos sí se logra controlar. Ah, ok, doctor. Y una última pregunta, referente a las ataxias. Mencionó que, bueno, estas se pueden clasificar en cerebelosa, sensitiva, frontal y vestibular. Ajá. No sé si podría un poquito explicarnos cómo poder diferenciarlas clínicamente, si es que se Claro. podría. Por supuesto. Si nosotros resumimos que ataxia es una alteración en coordinación, sobre todo, por ejemplo, en la marcha, vamos a analizar la alteración de la marcha como eje fundamental de la ataxia. Entonces, en la ataxia cerebelosa ya hemos visto cómo es la marcha, con la base de sustentación ampliada, los pies para un lado y para el otro, marcha zigzagueante y, sobre todo, incapacidad del tándem. ¿Cómo es la marcha vestibular, por problema vestibular? Mira, para nosotros mantener la bipedestación y la marcha, no solamente usamos el cerebelo, no solamente usamos el sistema vestibular, usamos también las vías sensitivas, propioceptivas y sobre todo la visión. La visión. Entonces, si yo tengo un problema vestibular, no siempre se va a notar mi ataxia, mi alteración de la marcha, porque voy a compensarla con la visión. Yo estoy viendo que me estoy ladeando y me corrijo. Para eso entonces se aplica dos pruebas especiales. Estoy hablando de la ataxia vestibular. ¿Te acuerdas tú de la prueba de Varany, de Romberg y la marcha en estrella de Babinski? Bueno, revisemos una por una. Paciente que está delante nuestro, de pie, pies juntos, brazos juntos, y le decimos que cierre los ojos. Si tú lo haces, no pasa nada. Te quedas perfectamente en equilibrio, con los ojos cerrados. No te vas a bambolear, no te vas a caer. ¿Por qué? Porque está funcionando muy bien tu sistema vestibular, está funcionando muy bien tu sistema propioceptivo. Hemos anulado uno de tus controladores, que es la visión, pero los otros dos son suficientes para funcionar. Si tuvieras un problema vestibular o un problema propioceptivo, el que te queda sano no es suficiente para mantenerte en equilibrio y te vas a caer. Entonces, esta es la prueba de Romberg positiva. Pero la prueba de Romberg te dice que algo está funcionando mal, o vestibular o propioceptivo. Vamos a hacer pruebas adicionales. Otra vez, lo dejas paradito a la persona y esta vez le dices que estire los brazos hacia adelante, que extienda los dedos índices y que cierre los ojos. Si el problema es vestibular, se va a ladear para un lado, y esa es la prueba de Varany positiva, y te dice que es un problema vestibular. ¿Quieres corroborar que es vestibular? Muy bien, le dices que con los ojos cerrados camine hacia adelante unos 5 pasos y retroceda sobre sus mismos pasos 5 más, y que los vuelva a caminar hacia adelante y vuelva a retroceder, y que así lo haga varias veces. En una persona que no tiene el sistema vestibular anormal, por más que esté con los ojos cerrados, puede caminar y retroceder en la misma línea. Si tuvieras un problema vestibular, te empiezas a ladear y no te das cuenta, y empiezas a caminar hacia un lado, retrocedes hacia otro, caminas hacia otro, hacia adelante, e hipotéticamente en el piso empiezas a dibujar la famosa estrella, la estrella de Babinski. Entonces, estas dos pruebas te dicen, ajá, esta ataxia era vestibular. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, doctor. Ok. ¿Qué pasa si tuvieras una ataxia de tipo sensitiva por alteración de la vía propioceptiva, los haces de Gold y de Burdach atrás en la médula espinal?
Bueno, la prueba de Romberg te saldría positiva, es decir, le dices que se ponga que se ponga de pie, pies juntos, brazos juntos y que cierre los ojos, y por más que su sistema vestibular está perfecto, no va a poder mantener el equilibrio porque el sistema propioceptivo está mal, se cae. Romberg positivo. Pero ¿quieres saber si es sensitivo o no? Bueno, tienes que ir a examinar la sensibilidad propioceptiva. Usas el diapasón para ver la sensibilidad vibratoria, usas la sensibilidad para ver la posición de los dedos en el espacio. O sea, estudio de la sensibilidad. Y si está anormal, tienes una ataxia sensitiva. Y finalmente, si tienes signos frontales o alteraciones del comportamiento típica de una disfunción del lóbulo frontal, tendrás tu ataxia de causa frontal. Entonces, esa sería un poco mi explicación rápida de diferenciar las ataxias frontal, sensitiva, vestibular y cerebelosa. Doctor, entonces en la frontal sería por descarte de las tres anteriores. Sí, pero no, pero también tiene que haber signos de frontalización, signos frontales, palmo mentoniano, signos de prensión, que no tengo diapositivas, digamos, para explicártelo, pero quizá en semio lo hicieron o quizás una revisión en alguna literatura sobre signos frontales, signos del lóbulo frontal. Ok, doctor, muchas gracias. A ti por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, quizás entonces cerramos ahí. Gracias a todos. No hay preguntas entonces, podemos salirnos, ¿no? Sí, doctor, creo que no. Muchas gracias. Gracias a ti.